Hola, buenas tardes compañeros y maestro. El tema del cual les voy a platicar el día de hoy son los siguientes. Los temas de los cuales voy a platicar es el 2.1, que es el cardenismo, 2.1.1, plan sexenal y su política socialista, y por último 2.1.2, origen, fundación, objetivos y desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, sus aportaciones a la vida social y economía del país. Para comenzar con el tema 2.1, el cardenismo, tenemos que empezar por quién es Lázaro Cárdenas, el cual fue un militar y político presidente de México el 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Este nació el 21 de mayo de 1895 en Huicualpan de Juárez y falleció el 19 de octubre de 1970 en Ciudad de México. La etapa del cardenismo son de las más importantes en México, pero para poder entender más sobre este tema, es necesario retomar unos años atrás y saber qué pasaba antes en México, antes del cardenismo. Para poder tener un contexto más claro sobre el cardenismo, pues es necesario recorrer años atrás, antes del cardenismo. Por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, que se inició por el descontento de la dictadura de Porfirio Díaz, el cual llevaba más de 30 años de poder, el cual el movimiento buscaba democracia, justicia social y mejores condiciones de vida, especialmente entre campesinos y obreros. Después de esta revolución nace la Constitución de 1917, proclamada durante el gobierno de Venustiano Carranza, que introdujo avances sociales y laborales, los cuales no había antes. Entre los cientos de artículos, 3 de los más importantes, y el cual tiene que ver mucho con el cardenismo, y lo que se buscaba, era: artículo 27, propiedad de la tierra y recursos naturales para la nación. Artículo 123, derechos laborales. Y artículo 3, educación laica y gratuita. Otro de los hechos antes del cardenismo fue el gobierno de Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, el primer presidente fuerte después de la revolución, pactando acuerdos con caudillos y grupos armados. Impulsó la reconstrucción del país y educación, y dio inicio de reparto agrario, pero este fue limitado. Y después damos un paso al gobierno de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, el cual consolidó el poder del Estado. Enfrentó la guerra cristera, el cual era un conflicto armado de grupos católicos hacia el gobierno mexicano. También fortaleció el Banco de México y modernizó la economía. Después del mandato de Plutarco Elías Calles, todos pensaron que este ya era su fin, pero no, simplemente dio un paso más: el Maximato, de 1928 a 1934, periodo en el cual Plutarco Elías Calles siguió controlando la política del país, pero ya no él, sino a través de presidentes títeres, los cuales fueron Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. Durante todo este periodo del Maximato se crea el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929, antecedentes del PRI. Y llegamos a la pregunta: ¿cómo es que llega al poder Lázaro Cárdenas? Bueno, pues, en 1934, el PNR necesitaba un nuevo candidato presidencial, el cual Calles eligió a Lázaro Cárdenas, quien era un general revolucionario con una trayectoria destacada. Calles pensó que Cárdenas sería leal y manejable, como los presidentes anteriores del Maximato. Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en julio de 1934. Cárdenas ganó con una mayoría aplastante, aunque el sistema no era del todo democrático ni libre en ese entonces. Así, Cárdenas asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1934, y 2 años después, finalmente, en 1936, Lázaro Cárdenas expulsó a Calles del país, rompiendo con el Maximato y afirmando su autonomía.
general Abelardo Rodríguez, momentos antes de entregar la presidencia de la República. Le acompañan altas personalidades, empleados y después los miembros de su Estado Mayor. En el semblante del presidente Rodríguez se refleja la satisfacción del deber cumplido. Recibe el último saludo de sus ministros. Don Francisco Elías, secretario saliente de Agricultura. General Miguel Acosta, exsecretario de Comunicaciones. La modesta residencia del señor General Cárdenas. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Sí llora. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Tengo presentes de una manera indeleble las impresiones que durante mi campaña electoral pude recoger. Profundas desigualdades e inicuas injusticias están sometidos grandes masas de trabajadores y muy particularmente los núcleos indígenas, que deben constituir para nosotros una honda preocupación. 50,000 almas escuchan en silencio el mensaje presidencial. Nada puede justificar con más elocuencia la larga lucha de sacrificio de la Revolución Mexicana, como la existencia de regiones enteras en las que los hombres de México viven ajenos a toda civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos a una alimentación, a una indumentaria y a un alojamiento inferiores e impropios de un país que, como el nuestro, tiene los recursos materiales suficientes para asegurar una civilización más justa. Después de todo este contexto, es momento de hablar sobre el tema 2.1, que fue el cardenismo. La nacionalización de los ferrocarriles en México, llevado a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas, fue un pilar fundamental de su política de soberanía, economía y justicia social. Antes de su mandato de Lázaro Cárdenas, la red ferroviaria, principalmente los ferrocarriles nacionales de México, estaba en un estado deplorable. La empresa tenía una deuda externa enorme. Las instalaciones estaban deterioradas por la revolución y las compañías extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas, el cual daban prioridad a sus intereses sobre el desarrollo del país. Cárdenas utilizó la ley de expropiación de 1936 para poder tomar el control de los bienes de la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México. El argumento principal fue la utilidad pública. El Estado necesitaba un sistema de transporte eficiente para modernizar la economía nacional. Y entonces fue el 23 de junio de 1937, Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de los ferrocarriles por causa de utilidad pública y crea la compañía Ferrocarril. Otro de los grandes logros de Lázaro Cárdenas fue la nacionalización del petróleo, un 18 de marzo de 1938, el cual fue anunciado por radio a las 10 de la noche, anunciando la expropiación de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías y oleoductos de 17 compañías extranjeras. Poco después, el 7 de junio de 1938, se creó Pemex, Petróleos Mexicanos, la empresa estatal encargada de toda la cadena de valor de petróleo. Así, rompiendo relaciones con países como el Reino Unido, haciendo un bloqueo comercial que obligó al país a buscar nuevos mercados y desarrollar su propia tecnología. Las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación
pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Otro de los grandes logros de Lázaro Cárdenas fue el fortalecimiento de la reforma agraria, el cual es el reparto de tierras a campesinos, el cual repartió más de 20 millones de hectáreas, beneficiando así a alrededor de 1 millón de campesinos, lo cual no se había visto nunca en México. El siguiente punto que tocaremos es el 2.1.1, Plan Sexenal y su política socialista. Otro de los grandes logros de Lázaro Cárdenas fue el Plan Sexenal, el cual era un documento programático elaborado en México en 1933. Este plan marcó un cambio radical en la política mexicana, alejándose del enfoque puramente caudillista y personalista de los presidentes anteriores mencionados, y adoptando una orientación abiertamente socialista, especialmente en lo económico y social. Los elementos claves del plan sexenal que querían llevarse a cabo era una política socialista, la reforma agraria, la nacionalización de recursos, educación socialista, una organización obrera y la planificación económica. La importancia de este plan sexenal fue que transformó el modelo de desarrollo de México, dando inicio a la etapa del Estado benefactor. Sentó las bases del modelo económico nacionalista y de sustitución de importaciones. Consolidó el sexenio presidencial como la duración estándar del mandato, o sea, 6 años, lo cual se sigue practicando hasta el día de hoy. De igual manera, gracias a este plan sexenal, se reorganizó el PNR y dio nuevo paso al PRM, Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, una estructura corporativa que integraba a campesinos, obreros, militares y clases populares. Para poder finalizar con este tema, antes del cardenismo, en México no existían o no estaban consolidadas varias cosas claves, que justamente caracterizaron su periodo. Lo principalmente era, en lo político, no había un Estado fuerte con control real sobre los recursos nacionales. El poder estaba muy fluido por élites, caciques regionales y empresas extranjeras. No existía un partido de masas organizado. Antes de Cárdenas, el PNR, asesor del PRI, no integraba de forma real a campesinos y obreros, y no había participación política amplia de campesinos y obreras. En lo agrario, no había reparto agrario masivo. La tierra estaba concentrada en grandes haciendas. El ejido casi no funcionaba como sistema efectivo. No existía justicia agraria real. Muchos campesinos trabajaban como peones y sin derechos. En lo económico, no había control nacional del petróleo. El petróleo estaba en manos de compañías extranjeras. La expropiación petrolera ocurrió hasta 1938. No existían empresas estatales estratégicas fuertes como Pemex o una industria energética nacional. No había impulso claro a la industrialización nacional. Y en lo laboral,
no había sindicatos fuertes protegidos por el Estado, no se respetaban de manera efectiva los derechos laborales, jornadas largas, salarios bajos y represión de huelgas. En lo social y en lo educativo no existía la educación socialista, no había una política educativa enfocada en el campo, y no se promovía la cultura indígena como política de Estado. Para finalizar con esta exposición, el siguiente tema es 2.1.2. Origen, fundación, objetivos y desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, sus aportaciones a la vida social y económica del país. El origen del IPN comienza el 1 de enero de 1936, impulsado por Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, Juan de Dios Batiz, secretario de Educación Pública y uno de los fundadores, y Luis Enrique Erro, astrónomo y educador, clave de la creación del IPN. ¡Que viva la lucha y que viva el Instituto Politécnico Nacional! Uno de los objetivos principales del IPN era formar técnicos, ingenieros y científicos para así apoyar el desarrollo industrial, tecnológico y económico de México, especialmente en beneficio de las clases populares. También, una de las motivaciones sociales y políticas era ampliar la educación para las clases trabajadoras y campesinas, así sustituir la dependencia de técnicos extranjeros y apoyar la política de la industrialización del país. El desarrollo del Instituto Politécnico Nacional comenzó con sus primeros años de 1936 a 1940 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde se formaliza el IPN como una institución educativa pública, técnica y científica. Así se construyen las primeras instalaciones en el casco de Santo Tomás, se integran escuelas técnicas preexistentes y se crean nuevas. Asimismo se prioriza la educación para hijos de obreros y campesinos como parte del proyecto socialista cardenista. Su enfoque era educación técnica, ingeniería, salud, biología y comercio. De 1940 a 1960, durante los gobiernos de Ávila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines, el IPN se fortalece como motor de la formación de técnicos e ingenieros para la industrialización del país. Se expande la oferta educativa, dando nuevas carreras y escuelas. Se crean institutos de investigación aplicada. El IPN colabora con el Estado y el sector productivo. El contexto nacional fue que México entró en una etapa de crecimiento económico, así conocida como el Milagro Mexicano. De 1960 a 1980, durante los gobiernos de López Mateos a López Portillo, se abren nuevas escuelas superiores en varias entidades federativas. Se consolida el nivel superior, CECID o vocacionales. Se crea el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAP, en 1961, el brazo de posgrado de investigación científica del IPN. También se desarrollan programas de posgrado, publicaciones y vínculos internacionales.
El avance fue que el IPN comienza a ser reconocido fuera de México. De 1968 a 1985, el movimiento estudiantil de 1968, el IPN participa activamente en este movimiento. Se generan tensiones con el gobierno, especialmente por la represión estudiantil. En los 70s y 80s, el IPN busca mayor autonomía académica y administrativa. Así es como se comienza a usar más tecnología en la enseñanza. La importancia de esto fue que el IPN no solo formaba técnicos, sino también ciudadanos críticos. Dentro de la etapa de 1985 al año 2000, se amplía la infraestructura en todo el país. Se incorporan nuevas áreas de conocimiento, como lo son la informática, robótica y telecomunicaciones. También se fortalecen los vínculos con la industria y la investigación aplicada. Se modernizan planes de estudio y se integran programas de movilidad y cooperación internacional. Y aquí es donde IPN entra de lleno en la era digital. En el siglo XXI, que fue del 2000 hasta la actualidad, se crean más centros de investigación y nuevas carreras enfocadas en ciencia, tecnología e innovación. También se promueve la vinculación con el sector productivo y emprendedor. También se busca mayor presencia internacional.
enfrentan retos como recortes presupuestales, demandas estudiantiles y adaptaciones a nuevas tecnologías como la IA y sostenibilidad. El IPN hoy en día tiene más de 180,000 estudiantes, más de 90 programas académicos en nivel medio superior, superior y posgrado. Presencia en varios estados de la República. También es reconocido por su impacto social, científico y tecnológico.